Hey, ¿cómo estáis, guaquitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, cuánto tiempo, ¿eh? Primero que nada, felices navidades. Espero que lo paséis con vuestra familia, lo paséis todo bien. Y hoy venimos con Digital Circus, episodio 4. Lo tenía ya en cuenta. No he podido tener la oportunidad de verlo cuando había salido, pero ya estamos aquí de forma más disponible. Así que no me enrollo más. Vamos a ver primero el tráiler y luego veremos el capítulo entero. Así que, play. In this instructional video, you'll learn all about the ins and outs of what's going to happen in the next brand new Adoro digital circus. ese tema vintage, a mí me encanta. We're working at a fast food place today, so roll up your sleeves and wash your hands cause we got burgers to make. Why are you talking sea, like that? What's wrong with you? Van a trabajar en una hamburguesería. Ostras, esto es bastante diferente a las aventuras que suelen tener. It was freezing in there. What were you? Who is? What's going on? Find out in the brand new episode coming at you soon. Ostras, o sea que vamos a ver directamente cómo trabajan en una hamburguesería. Quiero decir, tener en cuenta que yo adoro los simuladores estos de hacer comida y estas cositas, pero que tengan un toque de terror. Y yo creo que este episodio me va a encantar. And then, nobody was teleported anywhere ever again. Perdón. And there was everlasting peace. Paz eterna. No van a tener más aventuras. Y bueno, ahora vamos al vídeo completo, que viene a continuación. Ahí está. Buah. Máscara de Putzi. Buah. A ver qué tramas van a ver hoy. Entonces giras el brazo hacia atrás en un gran círculo, lo sueltas en la parte inferior y continúa. ¿Entiendes? ¿Le está enseñando malabares o béisbol? Tienes tiempo, Raggy. Béisbol. Tenle más paciencia. ¿Es así? Sí, vas bien. Esta vez no fue a propósito. ¿Estás bien, Gangan? Empezamos fuerte. Oye, que no fue a propósito. Pobre. Oye, Gango, creo que tengo algo que te puede servir. Soy así de malo. Claro, no fue a propósito. No sé si servirá, pero tiene la misma forma que la tuya. ¿Oh? Y aparte es de plástico. Nueva personalidad. Menos frágil que la otra. Esto significa nuevo estilo. ¿Qué tal? Me siento normal. En el Wow. buen sentido. Eso es bueno, ¿no? Sí. Gracias, Ubu. ¿Qué está pasando? ¿Estás regalando tus cosas? ¿Y a ti qué te importa, Jax? Ni que te fuera a dar algo a ti. Oh, parece que no tendrás ese cuerno de unicornio, Popni. ¿De dónde sacas que yo quiero ¿Cómo? esa cosa? ¿Cómo? Bien con uno. ¿Perdón? ¿Cómo que un cuerpo? Bueno, quizás podría... dijo aventura? No. Empezamos el episodio 4. A ver cuál es. La maldición del carnicero psicópata violento. Así es, carne humana aterradora pinta las paredes y wow. Y me encanta Mabel. Es su misión Ya conse- basta, ¿podemos parar con el horror, porfa? No quiero que esto vuelva a ser como la última aventura. Me encanta la nueva máscara que le ¿No han era puesto. la que era para mí? Había una horrible cabeza de ángel. Y cuando Ah, Ginger y yo bueno, quisimos sí. enfrentarlo, nos mandaron al infierno donde almas malditas me quisieron poseer. Ese capítulo a mí me encantó, la verdad. Justamente el ¿Por qué último. ¿Te gustaría eso? Bueno, si quieren dárselas de críticos, ¿por qué no mejor sugieren ideas? ¡Lo hacemos! Oh. ¿Acaso nunca viste la caja de sugerencias? ¿Una vez al menos? ¿Hay una caja? Si te soy sincero, Subul, se me olvidó. No sorprende. ¿Se podían sugerir ideas? Sí, pero no. Babol, tapa eso. ¿Qué tal una aventura donde Subul se vuelve una piñata y todos tomamos turnos para pegarle con un palo? Eso es de Esa Jazz. es mía. No hubiera adivinado. ¿Qué tal si tenemos una aventura donde Jax nos Esa es la de... Me siento herido. Qué de- bueno. ¿Podríamos elegir de ella. una que sea normal? No sé que sea normal para ustedes. Tengamos una aventura en un restaurante de comida rápida. ¿Eso Oye. suena normal? ¿Quién tiró esa? ¿Sí? Ah,
Sí, es muy normal. ¡Genial! Entonces la aventura Esa tal vez comenzará. haya sido de Un Tutsi. día de trabajo honesto en la cadena de comida de Stutzi's. ¿Ves? Y tú serás la gerente del lugar. Te juro Buah. que te voy a matar, Gangle. Así es, has demostrado rasgos de liderazgo que te Guau. hacen la indicada para ser gerente. Claro, era obvio. Ya se me ocurren varias. El Babel me encanta. Qué raro, ¿no? Bueno, los veo luego entonces. Ah, ¿de nuevo? A nadie le divierte un salario mínimo. Oh, ya sé. Si yo me quedo aquí, Subul podrá ir en mi lugar. Carrera de No artistas. funciona así. Gran idea, Kinger. Será genial. Ahí vamos tenerte a nosotros. bordo, Subul. ¿Qué? ¿Es en serio? No me puedes obligar a ir a esa maldita aventura, no Vamos quiero. cerrando el hocico. Sí, creo que me gustaría intentarlo. Antes de todo esto, Ostras. yo era gerente en comida rápida. ¿Y qué estamos esperando? Perdonar por la tos, pero la semana pasada tuve un catarro bastante duro, la verdad. ¡Sputzi's! Buah, yo creo que este capítulo me va a gustar porque justamente me gusta este estilo, ¿sabes? Sobre todo que tenga ese toque de juego. Bien, es hora de activar el modo gerente y empezar el día. Uy, cómo se va a comportar. Oye, pues... maneja el tema. Y con todo eso listo, es hora de trabajar. ¡Oh, no! Parece que tomé a Raga y la tiré en la freidora. ¡Ay, no! No puedo permitir que tengas esa clase de comportamiento. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Voy a llamar al supervisor. ¡Aló! Señor Kane, tenemos problemitas con un empleado. Podríamos ¿Hasta qué hacer punto un sienten trabajo dolor? En caso de que hagan un mal trabajo hoy. ¿Estás loca? ¡Motivación! Eso le falta a mis aventuras. ¡Gran idea, Gangle! Te prometo que algo horrible les espera a tus podridos empleados. Es una Buah. broma. No, es un episodio magnético y tendrás 3 temporadas más. Regresando. Ya, estarás a cargo de las bebidas, preparar el café y el té y mantener las máquinas de lado, así que ponte con eso. Le espera la jornada laboral intensa. ¿Qué está pasando? Bienvenido a un día normal. Au. Oh, ¿qué le puedo ofrecer, señor? ¡Ay, mira! ¡Es Orbsman! Ah, él es de otra aventura. ¿Y Una antes de le que tú entenderemos? Ok, un 57 entonces. ¡Ay, odio a ese tarado! Nunca insultes al cliente mientras el cliente esté todavía ahí. Espérate hasta el cierre de turno, ¿sí? Oye, pues para ser gerente literalmente es muy maja, ¿sabes? O sea, Discúlpame. ojalá fuesen todos así. ¿Me oyes, payasita? Quisiera pedir una hamburguesa estúpida. La última vez que la pedí, no le Ay, pusieron no. la salsa que te hace estúpida. Ay. No olviden la salsa. ¿Qué es esto? ¿Servimos eso aquí? Sí, la pido cada día. Soy adicta. Ok, le damos una hamburguesa estúpida. Te oí fuerte y claro. Stupid burger. Wow. ¿Y este cambio? Pero qué loco. ¿Tú sí vas a trabajar entonces? Sí, no quiero el castigo de Kane. Kane no te va a hacer nada horrible, no. Creo que sea malo. ¿En No serio te la quieres juegues. averiguarlo? Si No te la nos hace juegues. nada, es porque le caemos bien. Efectivamente. No quiero enfadarlo. Que tú lo digas es extraño. Un momento. ¿Os imagináis que cuando se corrompen, que significa que pierden la cordura, en verdad fuese Kane el que provoca eso si al final los considera como algo corrupto, por decirlo de alguna forma, como que se les revelen o cualquier cosa? Porque recordemos que él es el que maneja ese mundo. Parece que es como una IA dentro de ese mapa configurado, por decirlo de forma informática. Entonces, podría ser, ¿eh? Uf, les esperan 8 horas de trabajo. ¡Oh! Hola, dame
damisela. Quiero el combo especial de salchicha con tocino. No se Y mis acordará, amigos ¿verdad? Solo van a querer 6 papas tostadas para los dos. Sí, sí, está bien. ¿Y tú qué? ¿Tú? Uf, qué turbio para Pomni. Está bien, No, señorita. no se acuerda. Sí, bien. Normal. Dile su orden cuando su nombre esté listo. O sea... Qué chungo. Olvidé pedir el juguete infantil. Es para niños. Ah, sí, uno de adultos entonces. No sé si te lo recomiendo. Efectivamente. Está todo bien, señorita. Yo... solo quería decir... Ostras. Hola. Solo pararos ¿Te a conozco de pensar. algo? Solo pararos a pensar que imaginar que tenéis a una persona que lleváis años conociendo, aunque en este caso solo fue un día, pero ahí el tiempo pasa más rápido, puedo decirlo así. Pues imaginar a una persona que lleváis conociendo años y de repente lo olvida todo y lo vuelves a ver, ¿sabes? Es como había desaparecido, pero como que lo ves, o sea, no se acuerda de nada. Y madre mía, pobre Bonnie, sinceramente. La sensación. Ya... Qué turbio. Y qué triste. Le afectó la salsa. Deseándole al de las gomitas porque parece que prefiere a los NPCs en lugar de a nosotros, las personas. Eso es mal comportamiento. Oye, Ay, ¿por qué nadie me coquetea? ¡Bonnie! ¡Regresa a la registradora! ¡Y deja de asustar al cliente! Pero es... Gomigu. ¿No puede esperar el trabajo? No es real para empezar. ¿Mi autoridad tampoco es real? Como sea, adiós al menú matutino porque llegó el almuerzo. ¡Almuerzo! Muy bien, familia. Perdonar que no hable, pero es que estoy flipando con este capítulo. O sea, están pasando demasiadas cosas. Pero principalmente, pues sí, parece ser que pues es un personaje bastante introvertido, que nunca ha tenido la posibilidad del liderazgo en una aventura. Y parece ser que se le está apoderando el tener tanto empoderamiento. Entonces, esto no va a acabar bien. Aunque no sé si al ser un personaje, o sea, no me refiero él en concreto, sino el personaje que le anda en esta aventura, le afecte a su propia mentalidad. Eso es algo que hay que fijarse bastante bien en cada capítulo para ver si el mismo que crea las aventuras afecta a los cambios drásticos que tienen pues en cada pasatiempo que pasan en cada mapa de estos con los NPCs. O sea que vamos a ir viendo. Llegó el almuerzo, así que prepárense. Y si estoy calle porque estoy súper atento. Don't forget to clock out on time. No olvides cerrar en el momento exacto. O sea, no olvides cerrar a tiempo. La oficina del manager, las 12 en punto. El del primer episodio. ¿Va a ordenar alguna cosa? No, gracias. Ya tengo mis cereales. ¿Podría moverse? Hay una fila detrás de... 300 hamburguesas para mis preciosos hijos. Wow. ¿Sería para llevar o...? Para tomar aquí. ¿Me espera nada más un segundo? Noelia, Pablo, Denise, dejen esa miserable criatura en paz. El poder de las madres de saberse todos los nombres. ¿Tienen nombre? Wow. Claro que sí. Amo y protejo a todos los Gloinks que engendro. ¿Qué clase de madre crees que soy? Wow. ¡Qué precioso! Oye, yo... Ah.
Solo quería desearle que tenga un buen día. Gracias por comer en Sputsis. Qué chungo. Buena tarde, señorita. Oye, la verdad que tiene que ser una tortura como formar vínculos en cada aventura y nunca poder desarrollar una socialización solo con el mismo grupo. Querido Jaxi, ¿no quieres ser un empleado modelo? No, todo esto me da igual. Bueno, eso no me suena para nada como una actitud positiva. ¿No lo es? Oye, me he dado cuenta de una cosa. Actitud positiva. ¿No lo es? I don't care, es su nombre. No me había fijado en eso. O sea, cada uno tendrá su... Esa máscara te hace desagradable. Bueno, quizás solo te hace falta... ¿Qué Wow. ¡Funcionamiento! Oh, ma... Hola, bienvenido a Sputsis. En este video vamos a aprender todo lo que hace que tú seas buen empleado y un miembro valioso de la corporación Sputsis. ¿Cuándo grabó esto? Pero ya sé lo que piensas. Esto en las empresas pasa mucho. Quiero ser una ilustradora y en algún momento publicar un webcómic con temática de manga. Buah, es que luego cuando acabe el capítulo os voy diciendo cosas, ¿vale? Para no pararlo tanto. Son imaginarias y nunca lo lograrás. Pero en pocas palabras está diciendo, si no eres parte de Sputzi, no eres nada. Formas parte de nosotros. No. Vales mucho para la propia empresa. Espera, nadie me ve, ¿cierto? Es hora de tu evaluación de desempeño. Ostras, ya está jugando psicológicamente. Salsa La- de rábano. La droga. Oye, hay que sacar las hamburguesas. Se me acaba el espacio. Ay, ya hice unas 5 o 6. Excelente. Te faltan unas 300. Ya, me estás irritando. ¿Por qué siempre eres tan irritante? Gango, ayúdame con Ragata. Creo que, no sé, se intoxicó con pintura. ¿Se intoxicó? Esas cosas se avisan con tiempo. Yo me encargo. No, espérame. Sí puedo. Solo necesito la salsa de rábano. Mis caballos amaban el rábano. A ver, déjame ayudarte. Oye, ¿y por qué te pusieron de jefa? Creería que yo soy más responsable que tú. Ragata, si no haces bien tu trabajo, te terminarás lastimando. Me da igual. Ya me lastimaron, me tiraban paquetes en la cara, fiestas de té, lecciones de danza. Es que se meten dentro del personaje de las aventuras. Siempre pasa. ¿Sabes algo? Eso es algo interesante. Funciona mejor si le damos un 110% en vez de 5. Todo bien, Gangle. Pero cuando tienes la máscara feliz eres molesta. Oh, cada vez se le está rompiendo más. Eso fue ofensivo. Sobol, por favor, encárgate de esto, ¿sí? Estaré aquí un rato. Ostras. Ale, ¿Es en serio? cambio psicológico. Oye, Gangle, ¿el reloj está roto? ¿Está roto? ¿O los rotos somos nosotros? Genial. ¿Hace cuánto llevamos trabajando? Se va a corromper. 6 horas, 8, 24 semanas, años. El tiempo siquiera está avanzando. ¿Podremos regresar a cumplir nuestros sueños? ¡Vayas! Se acabó el día. Sí, se rompió. Cena. Genial. Ahora sé todo lo que no me interesaba en la vida acerca de reproducción Gloin. Ostras. ¿Estás cómoda? Hola, Jax. Siento que te odio, pero no quiero que me odies. Está raro, ¿no? Piensa lo que tú quieras.
Bye, bye. ¿Cómo te va? Todo va. Buah. Sí, estoy bien. Me gustaría estar igual. ¡Jax! Hay platos sucios acá atrás. Si puedes descansar, puedes lavar. ¡Ay, Dios! ¡Ya voy! Nos vemos, Pomni. Hay tantas cosas aquí. Wow. Efectivamente. Es que Pussy... ¿Estás... Pussy es un... ¿Estás bien? Normalmente mi máscara de comedia ya suele estar rota. Toca hacer esto de nuevo. ¿La máscara no te está haciendo feliz? ¿No hay nadie con quien puedas hablarlo? O sea, me refiero a tus problemas. Es que Creo Pussy que para este capítulo es el personaje Rágata clave. podría Luego os diré. ayudarte, ¿no? Claro, Rágata. La quiero, pero... hace rato que yo ya no sé si es honesta de verdad con todos. Entonces, ¿quieres...? Como sea, no nos vamos a pasar toda la noche entera hablando de sentimientos. ¡A volver al trabajo! Uf. Uf. Luego vamos a hacer una pausa aquí. Aquí hay mucho que mencionar. Perfecto, yo me largo. Fue muy aburrido, los veo luego. Hay tantas personalidades en este capítulo que esto está siendo muy lo que es la sociedad ahora, ¿eh? Y es que te das cuenta y no tener esa Oye, creo que conciencia. Rágata no está bien y va a necesitar que la lleven a casa esta noche. ¿Y por qué me lo pides a mí? Yo tengo que cerrar. Ah, no, digo que la llevaré yo. Creo que se va en una hora. Ok, Disculparme. entonces me queda un rato más. Wow. Buah. Día tras día tras día. Mentalidad cerrada. Mismos objetivos. Para una misma empresa. Buah. Este capítulo le tengo que hacer análisis. Luego lo vamos a analizar bien. Gango, si quieres, yo puedo cerrar esta noche por ti el local. Si te quieres ir, ve y hazlo. No te tienes por qué quedar sola. Yo puedo cerrar todo. ¿Y eso está bien? Sí, claro. Ve a casa y descansa. Buah, qué inseguridad. Ahora mismo, Pussy tiene Qué día tan raro. No, es que... pone no. Lo que pasa es que ahora mismo Pussy solo se siente identificado en su trabajo. Solo está... efectivamente, no piensa en la vida, por decirlo de alguna forma. Efectivamente. Sé tú misma. Ahí está. A ver cuánto le dura. Ahora pasa un coche. Es que transformarse no es lo adecuado.
Y al final es que acabas explotando. Es normal. ¡No me digas que lo he acertado! Muy bien. Comencemos con tu evaluación de desempeño. En resumen, muy productiva, muchas ventas y pocas quejas de clientes. Muy curiosamente, vi que terminaste tu turno un poquito antes. Te dio la chiripiorca y te lanzaste directo a un camión. Pero ya que estás en una posición de poder, podrías descargar ese incidente a uno de tus empleados y evitar la penalización, ¿eh? Solo por... No, eso es mi responsabilidad. ¿What? Pasa que... creo que no aguanté la presión. Bueno, entonces tendremos que bajar tu puntaje a... una vez más. ¿Cómo te suena? No, por favor. Con las Sin con las palabras. clasificaciones de Pues notas, bueno, no. no te culpo. No hay muchos jefes tan bondadosos como yo. Y esa fue tu evaluación. Que tengas un precioso día. Es que este capítulo está jugando con los 7 pecados capitales. Está jugando con los pecados capitales. Soy un gran jefe. Buah. Gangle, ¿por qué te sientas aquí? Porque arruiné todo. La máscara no ayudó. Y creo que ya nadie quiere hablarme. A mí me gusta seguir hablándote. Mira, la máscara no fue lo mejor. ¿Y qué? Encontraremos algo que funcione. No me merezco amigos como tú. No. Bueno, los Eso no. tienes. Ven y júntate con el resto de nosotros. Trae tus dibujos. Buah. Son muy buenos, Gangle. Es que da para 2 horas de análisis, el vídeo. Pero no podemos estar tampoco 2 horas de aquí porque si no me vais a matar. ¿Pero ya acabó? Ah. Pues bueno, empieza el análisis de 2 horas. ¡Ostras, Dios mío! Perdonar que no haya hablado tanto, pero es que han ocurrido tantos sucesos. Voy a mirar si no hay nada al final, por curiosidad, para ir analizando. Vale, empezamos. Hay muchas cosas. El capítulo, en pocas palabras. La principal es esta, la Pussy. Que es, ya sabemos que su personalidad es introvertida, es insegura, funciona sus emociones en base a lo que le diga a los demás. Eso está bastante claro. Luego, ella tiene diferentes personalidades. Aquí, esta es una de ellas. Que ya la máscara que sea de plástico ya está diciendo mucho que esta no se va a romper. No eres tú. Que tú si eres frágil te destrozas. Pero si transformamos tu personalidad, que no eres tú, pero vas a adaptarte en el grupo, o por lo menos a nivel social, por lo menos estarás en un vínculo, pero vamos a decir que es falso, no es verdadero, no eres tú. Entonces, ella le da esto. Y claro, es lo que luego aparece ya, sigue criticando, pero aquí lo que ocurre es que ella ya en esta personalidad se siente más segura, pero no es ella. Claro, en buen sentido, pero porque es como, vales mucho esto, tienes buena seguridad, puedes tomar el liderazgo, eres capaz de todo. Que siempre está bien que alguien te apoye, pero recuerda de que tú eres de una forma de ser y pues bueno, avanzando. Luego escogen la aventura. Se quejan claramente porque, bueno, las aventuras han sido todas muy tétricas, la verdad, la mayoría de ellas. Y entonces, Babel comienza en el puesto del trabajo. Empieza ahí, está ahí Pucci, se toma el trabajo como si fuera su vida, parte de ello, que forma dentro de ella, pero se olvida de una cosa. Se olvida de ser lo que es la vida. Es decir, por ejemplo, creador de contenido, trabajar para una empresa,
proyectos siempre es algo que de la vida nos motiva, es algo que nos incentiva, ¿sabes? Pero hay algo que también es vivir. Vivir no significa vivir como te diga la sociedad, por supuesto que no. Pero hablar con alguien, hablar algo que no sea de trabajo, que sea una conversación pues entre ambos y lo que es no estar dentro de lo que es el campo de lo que es el día a día. Para expresarme mejor en pocas palabras, tiene la mente muy corrompida dentro de su situación laboral. Esto le pasa a mucha gente, hay mucha gente que adora su trabajo y está perfecto, pero que nunca se les olvide el, el estar ahí, o sea, el tener sus pausas, sus momentos tranquilos. Hay veces que no te puedes permitir grandes descansos. Lo puedo decir yo como universitario, que bueno, yo tengo otros casos ahí, y luego esto también porque quiero crear contenido, pero siempre hay un pequeño hueco para tomarse un respiro, hacer algo de lo que te guste, no solo el trabajo laboral, siempre la misma mente, centrar en el trabajo, es que está atento a todo lo que es el tema del trabajo, es súper enérgica, está concentrada, pero si os fijáis, siempre tiene una inseguridad a la hora incluso de relacionarse con los propios empleados. Y siempre los trata de buena manera, que a ver, es lo adecuado, pero está muy... Es que no es ella. Claramente esto es lo que más destaca, eso está muy claro. Luego está Jazz, Jazz pues es alguien que a ver, en todos los capítulos siempre ha sido lo mismo. Uno que hace travesuras, que no le mola su trabajo, en este caso, y lo que quiere es irse, descansar. Pero es que eso tampoco es vivir. Tampoco vivir no es ir a trabajar como una obligación y decir, buah, qué ganas tengo de que acabe. Se está acabando tu tiempo. ¿Qué? Llegas a casa y luego descansas y luego al día siguiente volver a trabajar. Claro, es verdad que hay obligaciones, pero siempre queremos hacer algo, o tal vez en nuestros descansos de verdad vivir. O por lo menos esa es mi perspectiva. Y yo, si en mi caso yo estuviese trabajando, en los momentos que tuviera descanso, haría cosas que tal vez a mí me incentivan a vivir cada día. No a simplemente el tema del descanso y ya esperar al día siguiente para trabajar, cobrar, trabajar, descansar. ¿Eso es vivir? O por lo menos, desde mi mente apasionada, yo siempre no puedo estar quieto. Es verdad que a mí, pues eso me encanta, estar haciendo nuevos proyectos, nuevas ideas. Estar aquí a mí me encanta. Y este capítulo es que ha sido perfecto. Vamos con el siguiente personaje porque si no me enrollo. Pero habría muchísimo que analizar. Luego está Ragata, ¿vale? Porque no me acuerdo de todos los nombres, siempre me pasa, ¿eh? De verdad que es lo que más me cuesta. Entonces, Ragata, ¿qué pasa con Ragata? Ragata, en este caso, está cansada de su trabajo, se siente perezosa, no encaja ahí, y justamente en este momento, Ragata, como está cansada de todo, suelta verdades que ella no sería capaz de soltar. Es la típica personaje, pues, que bueno, ya la hemos conocido en otros capítulos, pero hay que olvidarse de cómo son, sino cómo están en estos capítulos, porque es que se mete en el personaje. Y en este caso, ¿ves? Tiene sueños, es que lo ha dicho. Por aquí creo. Lecciones de danza, fiestas de té. Cosas que a ella la motivaban a ser ella, a su forma de ser. Pero lo que pasa que el trabajo la ha agotado, ¿ves? Incluso le dice que, pues al decir que la cámara es molesta, es porque es como, mira, no eres tú. El trabajo te está consumiendo. Pero es que a Ragata también. La única que ha estado establemente es la de las piezas, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? La que le ha dado la máscara. Y a ver, analizándola a esta,
Esta es la que más está adaptada al tema normal. Si os fijáis, a ver, es que no la localizo. Aquí está. Esta, en este caso, en el capítulo, es la personalidad que más le pega. Es lo que os dije, creo que, por ejemplo, en el capítulo 3 fue Stinger, creo, o el King, perdón, Kinger, la pieza de ajedrez, el que encajaba en ese capítulo. Le pegaba de huevo. Luego, Jazz le pegaba en la aventura que tuvieron en el lejano oeste, donde estaba Gumo o Gimmo, perdón por el nombre, pero el cocodrilo. Y claro, es como puedes ir clasificando en cada aventura dónde encaja cada uno. Y es que esto yo creo que tiene lore. Pomni trabajaría seguramente en un circo. Jazz trabajaría, habría que mirarlo bien, tal vez camionero o estas cosas dentro del mapa. Habría que verse bien el capítulo y ver cómo encajarlo. En el mapa 3 era Kinger, que si de verdad el lore tuviera que en cuenta con eso, Kinger tiene mucho, ¿eh? Y luego, en esta, se puede decir que este personaje, fuera de esta realidad, era una trabajadora común y corriente que pues hacía su trabajo. Es que las piezas dicen mucho. Por eso es la única que no ha sido alterada aquí. Y bueno, luego Pomni tampoco mucho. Y también es porque, bueno, en verdad sí que ha habido alteraciones. Le ha afectado ver a los personajes NPCs como no se acuerdan de nadie. Entonces, los únicos que siempre suelen estar sanos es Pomni, pero como protagonista la última integrante. Y en cada esto tiene que ver con un personaje. Aún no hemos visto a Ragata, ¿eh? ¿Dónde encajaría? Y ya por último tendríamos, a ver, ya se lo he dicho. Ah, sí, esta parte. Esta parte es la que yo quería. Y luego vamos a la parte de donde lo atropellan. Esta parte es muy clave. Aquí, claramente, pues se ve que explota. O sea, ya es como que ya no aguanta esa presión y aquí se ve la realidad como de muchos trabajadores de estar agobiados, salir a escondidas o incluso meterse en un baño y acabar ya de que no pueden más. Pero no pueden más principalmente porque no es ella. No es ella para nada. Pero ¿qué pasa? Se acuerda que de pensar como diciendo no puedo hacer nada, todo va a seguir así, va a seguir igual, ¿qué solución tiene? Pues bueno, pues me pongo la máscara de nuevo y de vuelta al trabajo, claro que sí. No, esa no es la solución. Y claramente Pony se preocupa, es consciente de que se ha perdido los estribos. Y, como os he dicho ya, sería el típico trabajador que como le gusta la travesura, que lo que he dicho antes, de que está cansado de su trabajo. No vive, no está viviendo. Se va a casa, va a descansar y ya está. Se acabó. No hay más. Es lo que hay. ¿Ves? Intenta destapar su cansancio con felicidad de terminar el trabajo, pero tendría que... Efectivamente. Tendría que buscar cosas que lo hagan vivir. Este capítulo ha sido, la verdad, bastante duro. Duro a nivel social, porque esto a nivel sociedad se puede comparar. Luego yo os daré mi punto de reflexión como recomendación, como decir, entonces, ¿tú qué harías, sabes? Y bueno, aquí recogen, ya está, eso es lo típico. Y al final, es que cuando estás destrozado, cuando es que entras en una etapa de depresión, es que te da igual todo. Dejas de vivir. Que eso es lo peor, claramente. No te sientes que estás en ese entorno. Entonces, ya claramente, por suerte tiene a Pomni. Y es eso, siempre, a ver, al ser, como somos humanos, lo más adecuado siempre es buscar ayuda, estar con alguien, hablar con alguien. Es demasiado importante, sobre todo cuando tenemos que desahogarnos
o cualquier necesidad. Es que sigue siendo ella de insegura, si te das cuenta. Ya ya no tiene ni la voluntad de comportarse como gerente. ¿Por qué? Porque Pomni, vamos a decir, le ha dado en su debilidad. Es como decir, tú no estás bien, aunque lo aparentes. Y pues bueno, Pomni sabe llevarlo. Pomni en este caso sería la que más estable a nivel salud mental. Y bueno, también la de las piezas esta que he dicho que le ha dado la máscara, pero sobre todo Pomni, porque Pomni es como, vale, sí, día laboral, es lo que hay, pero luego cuando yo acabe, pues tal vez pues me tomo un té, o me voy a hablar con alguien, o mantiene la esta. Y aquí ya es cuando ha explotado, y ya es como, buah, hace tiempo que no veo las luces de las estrellas, por decirlo de alguna forma, y por fin empiezo a vivir. Y bueno, luego le ha dado el camión, porque el cambio ha sido frenético. El camión aquí podría llegar a tener relación en el tema de que se ha dado cuenta tarde y la vida corre tan rápido que en tarde o temprano, en el momento que menos te lo esperes, viene pues la muerte. Y aquí recordemos que ella es una gerente. Pero es que aparte de gerente, allí hay cargos más altos. Y luego está que no me acuerdo cómo se llama, perdonad, pero el que crea las aventuras. Empieza a decirle solo las cosas malas. Es como, no le ha dicho, has sido una gerente espectacular, has sabido manejar los temas, es verdad que tus empleados que tienes que gestionar no han sido los más oportunos, pero vamos a ver, de por sí ha hecho un buen trabajo. Sí que se ha ido un minuto, pero ya ha quedado a cargo de que Pomni se iba a encargar. Le iba a hacer un favor. Pero claro, como él es el jefe, a él le da igual. Y empezamos con los puntajes. Como, wow, ahora en vez de ser empleado del mes, pues ya no vas a ser empleado del mes porque no estás destacando. No eres la primera. Y cuando he dicho aquí los 7 pecados capitales, es que está jugando con... A ver, es que no me acuerdo de todos. Está el gula, el ego, no me acuerdo, hay muchos. En este caso, juega con la parte emocional. Que la emocional es como jugar con el tema de decirle que, bueno, sí, el ego, de decirle, eres la mejor, eres capaz de gestionar esto, puedes tomar el liderazgo. Está jugando con su mentalidad. Que eso es un tema bastante interesante a nivel de psicología, que bueno, es un tema que a mí me parece espectacular, el tema de la psicología. Y claro, aquí luego la frase que me ha roto es decir que es un buen jefe, soy un gran jefe, ¿sabes? Es como decir, se está incluso él recordando para no destransformarse, por decirlo así. Es como, está también metido en el trabajo y es como decir, buah, soy espectacular, soy un gran jefe, se manejan las cosas, las decisiones que yo tomo son las adecuadas. Y eso es también el ego. Es que no me acuerdo de todos los pecados que hay, pero habría muchos que podríamos establecer aquí. Y bueno, no sé si eran como los 7 pecados capitales, que eso es un anime, pero los pecados capitales principalmente. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que yo daría aquí? Pues antes de darla, me gustaría mencionar esta parte, que es la de Gangel, que dice arruiné todo, está haciendo que las cosas tengan más magnitud de lo que es. Se siente desolada por no haber sido capaz de ni liderar como gerente. Pero es que no todo está en el trabajo. Y es lo que le dice la de las piezas, que para todo hay solución, hay otras alternativas, se buscarán otros medios, se buscarán otras posibilidades y poco a poco. La vida pasa rápido, ¿vale? Ya bastante que pasa de forma volátil. Pues vivámosla como queramos, por supuesto, pero viviendo cada día. Que sí, que eres muy adicto al trabajo. Perfecto.
¿Te gusta eso y vives bien de tu trabajo? Espectacular. Pero recuerda siempre equilibrar la parte de algo de más, ¿sabes? Yo, por ejemplo, como he dicho, voy a poner mi caso, universitario. Este año voy con 15 asignaturas. Me lo he hecho bastante intenso. Y pues claro, luego yo es como, para despejarme, ¿qué hago? Pues tal vez salgo a dar una vuelta, o tal vez, pues yo qué sé, me voy con mis padres, o si no, estoy aquí haciendo contenido porque disfruto hacer contenido. Es una forma de despejarme. O tengo también amigos digitales que son espectaculares y es buscar los medios. Entonces, como reflexión, voy a dejar ahí eso, que me parece espectacular. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Kinger tiene más nota como un toro. Espectacular. Bueno, como reflexión, hay que vivir la vida como queramos. Es demasiado importante saber cómo queremos vivirla. No dejarnos llevar por un trabajo el cual no amemos. Y si no existe otra posibilidad de que tenemos que ser parte del sistema, claramente, o sea, como trabajadores o lo que sea, siempre buscar cosas que os llamen. A ver, están bien los hobbies, pero también buscar qué queréis hacer, ¿sabes? Es como decir, wow, estoy trabajando en una empresa, pero a mí me encantaría crear videojuegos. Pues en los pequeños ratitos que tengas, aprende. Disfruta del proceso. Porque lo mejor de todo es disfrutar del procedimiento y de todos los pasos que te van a llevar a materializar dicha meta. Eso es lo que te va a hacer que cuando tú hayas alcanzado tu objetivo digas, ostras, todo lo que he hecho ha valido la pena. No es la típica de es como, necesitas dinero, toma 1 millón de euros. Te vas a cansar. Porque vas a decir, así de fácil. La vida no es fácil y lo que te hace vivirla justamente es el tener que hacer que te muevas. Si la vida fuera sencilla, no te moverías. Y somos literalmente seres que necesitan moverse y necesitan vivir, coexistir, círculo de amigos, simplemente disfrutar la vida. Vaya capitulazo, espectacular. Mira que los capítulos anteriores han tenido su trama y todo esto, pero es que este ha jugado con la sociedad actual. Y es simplemente espectacular. Pues bueno, guaquita. Espero que os haya gustado este capítulo de Circo Digital del episodio 4. La verdad que me pareció espectacular. Recordad siempre vivir la vida. Disfrutarla como queráis. No os dejéis llevar por lo que opinen los demás principalmente. Lo que tenéis que hacer principalmente es decidir cómo queréis llevar la vida. Yo, por ejemplo, como creador de contenido, también soy músico y tal vez algún día, tal vez profesor, pero sigo creando contenido. Tengo otra forma también, otra personalidad, por decirlo así, otro yo, ¿sabes? Pero es lo que me hace vivir también. Es lo que me hace disfrutar, una de las esencias que hacen que esté aquí. Pero bueno, ahora sí que sí, guaquitas, espero que os haya gustado, perdón. Y recordar, si necesitáis alegría y calma, Guacamayo05 será el que te sana. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.